Bueno, no hay nada más difícil que decir la fecha y no ponerlas en contexto. Entonces yo me quiero referir a 1926, como hechos como tales. La vida y la obra la va a dar el doctor Torres. Nosotros los caballeros dicen, bueno, nacimos en el año 1926. Y todo el mundo recuerda que 3 meses antes fue el famoso incidente del ataque a la iglesia por los masones que él les contará. ¿No? Pero bueno, ¿qué pasó en el año 1926? ¿Qué pasó por la cabeza de esos hombres? Bueno, los caballeros católicos tenemos que saber. Esos hombres iguales que nosotros, más o menos con la misma edad, la misma inquietud, en otro contexto. Bueno, sucedieron muchas cosas. La asociación nace entre 2 guerras mundiales. Es un periodo muy turbulento de la historia. Claro está, la Primera Guerra Mundial, que es la guerra más terrible que recuerda a la humanidad, más que la Segunda. La guerra desastrosa por excelencia. Se había terminado hacía 8 años. Pero Valentín y los fundadores no sabían que venía la otra. La otra llegó en el 40, ¿no? Con los Hitler y demás. Entonces yo... Siempre me parece curioso situarme en lo que pasó ese año para ver lo que pensaban los fundadores y darle un poco de matiz en relación a la fundación de 1926. Bueno, una huelga general en el puerto más grande del mundo, que era Londres. El puerto se paralizó 15 días y al final los obreros ganaron. Ustedes dirán, bueno, ¿qué importancia tiene? Muchísima, muchísima. Porque cuando aquello no tenía una buena definición, lo que eran los sindicatos, y los trabajadores demostraron que tenían un gran peso, y ahí se sacó una gran enseñanza mundial, no solo para Cuba, para el Vaticano, para los observadores, que los sindicatos eran una fuerza que había que respetar y que los obreros tenían muchos derechos. Yo estoy seguro que eso llegó hasta Sagua la Grande, en el lugar donde se fundó la asociación. Bueno, el ciclón de 1926 acabó con Miami. Ustedes saben que la ciudad se reconstruye. Eso muy pocos miamenses lo saben, pero la ciudad se reconstruye a partir de ese año. Porque no quedó ciudad. Era un pueblecito como de 100.000 habitantes, algo así. Y se considera la catástrofe más grande de la historia de los Estados Unidos, si no la mayor, una de las más grandes. Dicen que si se calcula el dinero de lo que costaría con el dinero actual, pasaría de los $1.000 billones. Hubo 326 muertos. Y aquí no quedó, como dice la gente, ni de dónde amarrar la chiva. Lo digo por un dato muy interesante. La ciudad empieza prácticamente en el año en que fuimos fundados. 43.000 homeless quedaron. Y en el primer lugar donde se sintió la gran recesión de los Estados Unidos no fue en los estados del norte, fue aquí en el sur de la Florida por el desastre tan grande que... Un señor llamado Logie Bair, que ya nadie se acuerda de eso, puso 2 cuarticos y en uno puso una cámara, en el cuarto lado se vio la imagen en blanco y negro, color gris, pero bastante clara. Y se considera que ese fue el inicio de la televisión. Eso fue en Inglaterra. De eso se habló mucho. Yo creo que los caballeros del 26 se enteraron. Ese señor no siguió adelante con su proyecto de televisión porque los americanos lo desarrollaron la técnica más rápidamente y ya en los años 40 era una realidad. Pero muy interesante lo que hizo el inglés ese. Hay una señora que se llama Gertrudis Ederle, que es la primera mujer que cruza el Canal de la Mancha. Salió de Francia y llegó a Inglaterra. El hecho importante es que las mujeres, de cierto modo, se introducen en la vida. Fíjense bien que, aunque ya los Estados Unidos es una potencia emergente y nosotros vivíamos en ese ambiente, las noticias siguen siendo básicamente de Europa. El continente que daba las noticias, el continente de la guerra, el continente de la libertad, que era París, de los filósofos, de los escritores.
Y entonces Cuba quedaba un poquito al margen de eso, pero esas noticias empezaban a llegar, ya había diario. Por ejemplo, el diario de la Marina era conocido en La Habana y daba muchas noticias de esto. Ahora, lo más importante, ya hablando de Europa, se firma el Tratado de Berlín. Usted dice, bueno, ¿qué importancia tiene eso? Bueno, muchísima, porque Alemania y Rusia llegaron a un acuerdo. Después de la Primera Guerra Mundial, que fue catastrófica, llegaron a un acuerdo que no iban a tener más guerra. Claro, después vino Hitler y no le hizo caso al tratado, pero el mundo respiró tranquilo. Y ya nadie se acuerda del Tratado de Berlín. Yo creo que Valentín Arenas estaría muy contento en su pueblo natal cuando se supo que en Europa, al menos por el momento, las dos grandes contendientes de la guerra habían llegado a un acuerdo. El emperador Hirohito fue coronado en el Japón. ¿Qué importancia tiene? Que presidió la Segunda Guerra Mundial? O sea, la guerra se extendió no solo a Europa, ya la segunda fue en todo el mundo. Y el emperador, que es un hombre muy controvertido, murió viejo. Aunque perdió la guerra, Japón murió viejo, siguió en el poder y nació en esa fecha. El primer cohete con combustible líquido se tira en los Estados Unidos. Estuvo en el aire 2 segundos y medio y avanzó una cuadra. Parece una bobería, un saltico de pulga, si quieren, después en lo que es la cohetería moderna y eso, pero el físico Robert Goddard pasa la historia con ese hecho. Ahora viene lo más importante, porque ya entramos un poquito en América. Y eso se reflejaba mucho en Cuba. Henry Ford hace el modelo T que lo expande por todo el mundo. Y lo empieza a producir en serie. Y llegó a Cuba. Y según he oído decir, quizá el doctor Torres me pueda rectificar, Valentín Arenas se compró un carrito de eso. Un Ford. Y lo más fundamental, que el obrerismo llegó a alcanzar metas insospechadas. Y se pagaba Ford puso que iba a pagar $5 por la jornada de 8 horas. O sea que cada día valía $5. En una semana ganaba el trabajador 25. Era un gran salto de avance para la época. Hoy $25 no es mucho, pero hay que marcarlo, porque eso también repercutía en Cuba. El salario de Estados Unidos siempre era comparado con los trabajadores en Cuba. Bueno, en un hecho un poco más simpático, muere Houdini, el gran mago de los magos. No sé si lo han oído mencionar. Bueno, Houdini era un trapecista, que él era europeo, vino a los circos aquí de los Estados Unidos, pero después se metió a mago. Era el más conocido del mundo de la época. Murió a los 52 años de edad, murió de apendicitis. En aquella época la gente moría mucho, era una de las principales causas de muerte. Bueno, Houdini era un tipo, ustedes lo han visto, le metían 5 candados, le ponían una jaula, lo envolvían en un trapo y lo tiraban para el mar, y a los 2 minutos salía vivo. El mago de los magos. ¿Cómo hacía el truco? Yo no sé, pero eran condados de verdad, no era que él se ponía de acuerdo con la gente. Eso nunca nadie se pudo explicar la grandeza de Houdini. Y allá en Sagua la Grande, en estos lugares donde empezó la asociación, pues era muy famoso Fu Manchu y todos los magos de esa época, era el gran entretenimiento. Como ahora son los cantantes y eso, en aquella época eran los magos. Hay un incidente en China muy grande, lo voy a pasar por arriba, en un barco inglés donde hay 100 muertos, un barco mercante, que es abordado por los chinos, pero se da como el inicio de la participación de la guerra en el Océano Pacífico. Los ingleses liberaron el barco, pero fue muy comentado. En los Estados Unidos, las primeras pruebas de SAT, del té que le hacen a los muchachos, empiezan. Muere Rodolfo Valentino, cine silente, pelo de gomina, muy bonito, y causó tal pavor en el mundo que saben que decenas de miles de mujeres se suicidaron. Aunque el cine no era sonoro y todo, era muy, muy conocido, era astro de los astros.
Él murió de repente y no se supo nunca la causa antes de firmar la segunda. A Alfonso Capote, en Chicago, le caen arriba una banda de 12 máquinas, en aquella época una máquina era 12 máquinas armadas de gánteres, y le tiraron con todo lo que tenía en su hotel de Waldorf. Eso dio origen a una de las tantas guerras. Él se la desquitó 3 años después porque salió ileso. Al Capone murió después, más tarde, pero salió ileso y solamente le hirieron un hombre. Pero fue noticia en todos los periódicos del mundo porque 12 máquinas llenas de gantes tirando con ametralladoras para el hotel donde él vivía, pues una cosa tétrica. Bueno, no sé si esto le interesa mucho o no, pero es más o menos para el Pontiac. El carro se empieza a fabricar. La carretera 66 de Chicago a Los Ángeles, pues empieza y se lanza la primera cadena nacional, que es la NBC de radio. La radio tenía mucha aceptación en aquellos días, era la novedad. Los Estados Unidos tenían 115 millones de habitantes. Y en esos 2 días, en ese año no muere nadie importante, sin embargo, nace Marilyn Monroe y nace Fidel Castro. O sea que Fidel Castro, si viviera, tuviera la misma edad de nuestra asociación. Un hecho para recordar. ¿Hasta ahí está bien? Hay muchas cosas más, pero bueno, más o menos ahí nos ponemos en el contexto de 1926. Eso fue lo que pasó en el mundo. Y eso es lo que sabía Valentín, porque era un hombre de cultura. Bueno, ¿qué pasó en Cuba en esa época? Bueno, cuando nace la asociación, ¿qué pasa? Bueno, la asociación nace en un contexto cultural que es de Cuba, pero sirve para cualquiera, para cualquier país nicaragüense o salvadoreño, cualquier miembro de la asociación que esté aquí de otro país, porque es la misma historia repetida, en un ambiente de mucha violencia. Valentín no nació en un ambiente normal y muy anticlerical. Nuestro primer presidente era anómalo, nuestro primer presidente en Cuba. Ya Valentín era un muchachón ahí cuando él asume el poder. Pero el primer presidente hubo que venir a buscarlo aquí en Filadelfia, porque no estaba en Cuba. Fue electo y no estaba en Cuba. Entonces tuvieron que mandar un barco para que fuera para Cuba. Y era presbiteriano. La misma historia repetida, se lo voy a hacer brevemente, pero los caballeros de aquella época la conocían. Se va a reelegir y ahí empieza el problema. La guerra de la primera reelección costó unos cuantos miles de muertos, muy violenta, y al final viene la segunda intervención norteamericana, que era legal según el tratado de la época. Después viene José Miguel Gómez, el famoso tiburón. Tiburón que se baña, pero salpica. Pasó a la historia de Cuba, pues, porque le gritaban tiburón a la gente, porque era un bandido, general de la guerra, héroe de la batalla de Manajanao. Bueno, tiburón gana y la gente le decía tiburón, pero él siempre le contestaba así, pero salpica. Y pasó a la historia como tiburón. Tiene el mayor o el más grande monumento que hay en la ciudad de La Habana, posiblemente en la isla. Lo pueden ver cuando vayan a La Habana. Porque fue muy querido, murió en Washington, lo enterraron en Cuba. Pero bueno, tiburón fue causante de la guerra de los negros. Eso tiene que haber impactado mucho a Valentín Arenas, porque aunque la cifra oficial dice que fueron una veintena de muertos, la academia dice que fueron 3.000 negros muertos en Cuba. Se echaron en Oriente y el ejército no tuvo piedad con ellos. Entre ellos murieron sus 2 principales dirigentes. Vaya, 3.000 muertos, 3.000 negros muertos bastante, y deja una cicatriz muy triste en la historia de Cuba. Tiburón es seguido
por un estudiante de Cornell. Es el único presidente que fue electo 2 veces, dicen que siempre con trampa, pero es el único presidente conservador de verdad que tuvo Cuba. El único verdadero conservador, los demás eran liberales. Pero Menocal, con su patilla, que parece la chiva mona, ¿no? Menocal con su patilla, parece la chiva mona, ella es la chambelona. Esa es la historia. Pero la chambelona, que es un canto popular de Cuba, trajo problemas, porque Tiburón, cuando Menocal le da la mala en las elecciones, se alza y toma las provincias de Oriente y Santiago, una cosa de juego. Los cubanos somos muy violentos, la historia está llena de violencia por todos lados. Después siguió en Moncada y eso, pero desde aquella época viene la cosa. Bueno, la guerrita de la chambelona, y costó 100 o 200 muertos ahí en la provincia de La Villa. Los americanos intervienen y le dicen a Tiburón que no se meten en eso, que la guerra mundial había acabado de empezar y los americanos no estaban para tener en su traspatio otra guerra ahí, y que se iban a meter otra vez por tercera vez. Y entonces Menocal se queda dos veces en el poder a pesar de la guerra de la chambelana. Si quiere le hago un cuento, pero si no me alargo mucho sobre el conservadurismo de Menocal. Lleva toda la graduación de su año aquí en la universidad, lo llevan en un barco a La Habana. Y ahí fueron industriales, gente adinerada, millonarios, y le pagó los gastos durante 1 o 2 semanas en La Habana, y le regaló tabaco. Era un hombre verdaderamente americano. Todos los presidentes de Cuba, todos sabían hablar los 2 idiomas y eran bilingües. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, porque esto tiene que haber influido también mucho en los caballeros de 1926. Después viene el Chino Saya, que no tiene más importancia, y ahora viene lo más significativo. Cuando la asociación surge en 1926, el año antes ganó legal Gerardo Machado. Gerardo Machado fue la misma historia, que quiso reelegirse. Y ahí vino la gran revolución de 33 que cambió la historia de Cuba para siempre. Siempre el problema es que el que llega quiere reelegirse, y los que están abajo dicen que no, que hay que cumplirla. Pero Machado se considera el mejor presidente en construcción de obra en Cuba en su primer periodo. De manera que en 1926, cuando la asociación surge, el presidente que teníamos era legalmente Machado, con un buen gobierno, el que construyó la carretera central, el Capitolio y todo eso, y posiblemente muy alabado porque era muy legal en su primera época por los caballeros. Machado es electo en 1925 y la asociación surge en 1926. Pienso que en un momento de paz. Bueno, está ahí más o menos la historia de Cuba. Y ahora termino. Pues el lado, si yo me paro ahí, ¿se oye también? ¿O tengo que...? Bueno, ahora termino con otra cosa que me interesa mucho, ya es la parte final para hacernos la idea de verdad lo que pasó en el 26. Sí, puede preguntarse. ¿En qué ciudad nace la asociación? En Sagua la Grande. Sí. Sagua la Grande. Después le hablo de Sagua la Grande. Pero quiero hablar de la iglesia porque es muy importante, porque nosotros somos católicos. No somos católicos. Bueno, la iglesia estaba devastada totalmente, sobre todo para los hombres después de la guerra. Eso después, si quiere, lo amplío porque es muy interesante lo que pasó. Totalmente desacreditada en Cuba. Los hombres no iban a la iglesia. Y la iglesia tenía fama de ser española. Claro está, la jerarquía y todo eso era española. Y a los católicos nos veían un poco así como traidores. Eso fue una carga, una cruz que tuvo Valentín. Bueno, en 1903 mandan a La Habana, y en la iglesia no se hace las cosas por gusto. A Valentín su bizarreta. Él está 1 año y vira para España otra vez. A los 2 o 3 años lo vuelven a traer para
para Cuba. Y usted dice, bueno, ¿y ese quién es? Bueno, uno de los hombres más importantes de la historia eclesial cubana. Porque al momento que lo destinan de obispo de Camagüey, cuando regresa, es la figura más importante en la orden de los carmelitas descalzos. Austero, trabajador, intachable, teólogo, un hombre eminente. Y en Cuba, no sé por qué, la parte este de la isla tuvo mejores obispos que La Habana. Entonces tienen ahí a su bizarreta que empieza a dar el cambio de la iglesia. Y dice, bueno, ¿por qué los católicos vamos a tener que vivir toda la vida en esta? Y yo soy español, el que viene es un español. Vamos a tener que en esta... su bizarreta arregla la diócesis de Camagüey y después lo destinan a Santiago de Cuba, que era la segunda ciudad de la isla. Pero mientras estuvo tanto en Camagüey como en Santiago de Cuba, fue el administrador apostólico de Cienfuegos. ¿Y qué importancia tiene eso? Bueno, muchísima. Era el obispo que estaba presente cuando la fundación en 1926, cuando fuimos fundados. Ese es el obispo que conoció, vivía en Camagüey, pero daba viajes en carruaje en aquella época mucho a Cienfuegos. Era el obispo que estuvo en Cienfuegos. Y ahora viene un otro cambio sorprendente. Cuando a él lo mandan para Santiago, la diócesis de Camagüey, que era casi el centro de la actividad religiosa de la isla, que estaba tratando de renovar, de sacar a la iglesia del bache, pues mandan a Pérez Cerante. Pérez Cerante fue arzobispo de Camagüey antes de Santiago de Cuba. Estoy hablando de un gigante de la historia. No sé si la gente lo conoce. Un gigante de la historia eclesial. Pérez Cerante y su bizarreta, la mejor combinación que pudo tener la iglesia en ese momento. Y muy amigo de los caballeros católicos. Incluso son los que impulsan el apostolado laical en Cuba. Siempre hay que agradecerle mucho a eso. Y en el Vaticano estaba Pío XI. O sea, cuando nosotros nos fundamos, que estaba en el Vaticano Pío XI, que es el Papa de la Acción Católica. Entonces todas las estrellas se unieron para bien en el momento de la fundación. Mucha paz en la isla, muy contentos con el arribo de Machado, obispo formidable, y gracias a eso es que la Asociación de Caballeros Católicos logra sobrevivir. Sagua la Grande. Hay una gran discusión en por qué ese pueblo, esa zona, se convierte en lo que digo yo, Santiago Cárdenas, no lo he visto en ningún lado, que es como la capital cultural de la isla, más que La Habana. Y por qué ahí surgen tantos cubanos ilustres. No hay en la isla ningún paraje que usted examine que haya esa cantidad de personajes. El por qué, bueno, sería bueno que los caballeros estudiaran un poco, si me pueden explicar. Puedo aventurar una hipótesis, si es que le interesa, y no me prolongo demasiado. Esa zona de por ahí estuvo exenta de la guerra. El norte de Oriente no, el norte de Oriente estaba Vicente García, Orguín, y la guerra fue tremenda. El Camagüey estaba despoblado. Entonces, en el norte de la villa, en esa franja que va de Santa Clara para arriba, ahí no hubo guerra, prácticamente. Entonces, mientras los cañaverales eran incendiados, Mancebo venía con la invasión, Mancebo y toda esa zona, al parecer se quedó más tranquila. El puerto era el segundo puerto de Cuba. Los barcos llegaban a Cuba por Sagua la Grande. Entonces fue una zona próspera que caminó. Yo aventuro esa idea, no sé si estoy equivocado, pero vamos a ver. No voy a hacer la historia de Sagua la Grande, pero sí puedo decir que es un hecho nunca bien estudiado lo que sucedió en ese pueblo. Ahí nacimos nosotros, los caballeros católicos. Por ejemplo, Rodrigo Prats.
Amalia Batista, uno de los grandes músicos de César Leal, el pintor. Emilio Núñez, un patriota ejemplar. Edelmira San Pedro, que era la condesa, que se casó con el príncipe de Asturias. Está Joaquín Albarrán, la gloria de la historia de la medicina cubana. Wilfredo Lan, el pintor que le ha dado la vuelta al mundo. Un Lan vale $1.000.000, cualquier cuadro. Toda esa gente de ahí. Jorge Mañache, el pensador más ilustre que ha tenido. José Pardollada. Y pudiera seguir mencionando que muchos cubanos conocen y otros que no conocen, pero bueno, en ese pedacito ahí de Desagüe y sus alrededores se encuentra la intelectualidad de los años del principio del siglo XX. Y por último, entre los que nacieron y crecieron ahí estaba Valentín Arenas y Armiñán, al cual el doctor Juan Manuel Torres le va a dedicar su presentación. Muchas gracias. Si quieren después de él, si tenemos tiempo, no los aburro y me paran porque yo hablo mucho. Le explico por qué mi idea de por qué surgió la asociación y lo que convino ahí para que Valentín pudiera hacer su trabajo. Pero bueno, eso después de... Gracias, doctor. ¿Hay, por favor, alguna pregunta, alguna inquietud que quieren preguntar aquí, por favor, aprovechando algo que más o menos? Mira, doctor, a mí personalmente me llamó la atención que usted nombró muchas veces la Primera Guerra Mundial y Cuba. Efectivamente, físicamente, ¿qué tanto que usted o qué información tiene? Muchísimo, importantísimo. Los americanos siempre están agradecidos de eso, porque Menocal, el de la Chambelona que yo lo gané, ganó en 1914 y fue el primer país que le declaró la guerra a los alemanes, al primer país después de los Estados Unidos. Los americanos agradecieron mucho. Dice, bueno, eso es una cosa simbólica porque Cuba no, en las dos guerras cubanas murieron cantidades de cubanos, porque hay por lo menos documentados como 5 o 6 naufragios de barcos, de torpedos alemanes que hundían los barcos cubanos. ¿Por qué? Porque Cuba le dio a los aliados todo su azúcar a precio por debajo del nivel mundial. Entonces las galletitas, los refrescos, la Coca-Cola, todo lo que se consumía en Europa por la guerra, era muy barata. Y los americanos siempre estuvieron muy agradecidos por el papel que jugaron los ingenios de Cuba a partir de 1914. Y este presidente, que yo dije que era el único presidente conservador de verdad, el único que ha tenido Cuba, se comportó de esa manera. Regaló el azúcar para que la tropa en todo el viejo mundo disfrutara de todas las cosas que a los soldados les gustan. Comerse un caramelito, tomarse una Coca-Cola endulzada, todas esas cosas. Los americanos están muy agradecidos a Cuba por eso, desde esa época. Gracias, doctor. Gracias.